Radio Universidad de Chile presenta Herencia y Coherencia, historias que cambian vidas. Un programa del Centro Desarrollo Sistémicos Cerval. Conduce Susana Muñoz Aburto. Bueno, buenas tardes. Nuestro invitado de hoy es Paolo Bortolameoli Leñero. Voy a decirlo de nuevo, Bortolameoli Leñero. Él es director de orquesta y es pianista. Actualmente es director asistente de la Orquesta Filarmónica de Los Ángeles en Estados Unidos. Él es regularmente invitado a dirigir orquestas en diversos países y otras latitudes del planeta. Acá en Chile ha dirigido la Orquesta Filarmónica de Santiago y la Orquesta Sinfónica de Chile, entre otras tantas. También ha trabajado con jóvenes músicos al conducir la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil y la Orquesta Sinfónica de Colina, entre otras. Paolo además es creador y conductor del programa de televisión Ponle Pausa, que acerca de manera didáctica la música clásica a todas las personas. Bienvenido, Paolo, y muchas gracias por aceptar esta invitación. No, gracias a ti. Encantado de estar acá. Paolo, ¿eres chileno? Sí, chileno, sí. Con ascendencia italiana. Con ascendencia italiana. Sí. Y también un poco ascendencia española, porque la familia de mi madre viene también de España. No mi abuelo, pero mi bisabuelo era español, y en el caso de... Bueno, en realidad en el caso de mi familia paterna es lo mismo. También es mi abuelo quien era italiano. Perfecto. Sí, de ahí vienen mis ascendencias de europeas. De ahí viene tu ascendencia. Sí. ¿Y la música? ¿Cuáles son tus ascendencias en relación a la música? Para la música tengo dos directas, diría yo, de ambas ramas, porque por el lado de mi madre, justamente mi abuelo... ¿Leñeros? Sí, leñero. ¿Leñero? Sí, sin ese. Perfecto. Él fue al conservatorio cuando era niño y estudió piano, estudió composición y dedicó gran parte de su infancia a la música. Después, cuando creció por otros intereses, volcó su vida a las leyes y fue abogado, y después terminó siendo notario, pero con la música tremendamente presente. O sea, siempre el piano estaba en la casa de mis abuelos sonando. Así que era como algo que estaba ahí rondando, el piano de mi abuelo. Y por otra parte, mi papá, un melómano así fanático de la música, sobre todo de la ópera, fue el que me llevó a mis primeros conciertos, a las primeras óperas, a los primeros ballets, cuando yo tenía 5 años, 6 años, qué sé yo. Y claro, esa como costumbre de estar escuchando música clásica venía, yo creo que de las dos casas. Ajá. Pero yo paso a ser como el primer músico profesional de la familia. Perfecto. Nunca nadie se había dedicado a la música. Pero sí que estaba la música presente. Era como un protagonista diario. Y protagonista y de fondo y presente como una melodía latente, ¿no? Exactamente, como un soundtrack. Eso. El soundtrack de la familia, de ambas familias. Genial. Sí. Y ¿cómo percibe o cómo toma la familia esto que tú te dediques profesionalmente a la música? Eso fue todo un tema en algún momento, porque yo tuve una certeza a una edad muy temprana, la verdad, de lo que yo quería hacer. Yo tuve como una especie, como una epifanía musical en un concierto particular que fui con mi padre a escuchar, y en un momento de esta sinfonía, de la quinta sinfonía de Beethoven, yo me pongo a llorar de una forma como desconocida, esto de sentir como músculos que no sabías que estaban. Y yo lo miro y le digo, no sé por qué estoy llorando, si no es tristeza lo que siento. Entonces él se emociona mucho y bueno, me lleva a conocer al director de orquesta. El director de orquesta me abraza y me dice, bueno, por esto es que hacemos esto. ¿Y qué edad tenías? Y yo tenía 7 años. Chiquitito. Y ahí fue como el momento en que yo dije, la música es otra cosa, es algo que tiene como un alcance en mí tan profundo que yo necesito encontrar la forma de dedicarme a esto. Y la figura del director de orquesta se transformó en esta especie como de ser privilegiado, de que podía estar ahí en la mitad de esta acción casi mágica de crear energías colectivas entre los músicos y proyectarlos al público y ser capaces de cambiar una vida como la mía, que había sido a los 7 años. Entonces yo dije, yo quiero autorreplicar esto al resto de mi vida y ser capaz de, además de poder hacerlo para el resto. Perfecto. Entonces, muy joven, muy chico, yo dije, yo quiero ser director de orquesta.
Ahora, esa decisión obviamente en un niño de 7 años va cambiando, qué sé yo, entre medio también quería ser mago y también quería ser director de cine. pero ya, digamos que en todos los casos era dirigir. Sí, absolutamente. No, de hecho, cuando yo lo pienso, alguien me hizo notar eso, me dijo, ay, pero Pablo, eres director de orquesta, querías ser mago y director de cine. Ajá. Es como que el mago y el director de cine, tú los metes en una juguera y sale un director de orquesta. Exactamente. La varita, el dirigir, la cosa media mágica. Y lo mágico como de transformar como la música al público, ¿no? No, y yo de verdad era mago en mi familia. O sea, bueno, no sé hasta qué punto me salían bien los trucos, pero yo me lo creía. O sea, yo los fines de semana sentaba, casi torturaba a mi pobre familia a ver ¿cómo se dice? Mi acto. Tus actos de magia. Que podía durar 1 hora. O sea, seguro que todos se sabían de memoria el truco y me miraba así, qué bonito, sí, otra vez, vamos. Bravo. Claro. Bueno, pero la cosa es que a los 12, 13 años yo ya estaba muy decidido de que yo quería hacer de la música lo mío, o sea, realmente. Y ahí fue cuando tuve una conversación con mis papás a esa edad, cuando les dije, yo quiero ser director de orquesta. Y cuando vieron que mi determinación era muy grande, absoluta, que absoluta, que ya no era una cosa de niño, no era un capricho, vino esta conversación que hasta el día de hoy recuerdo y agradezco, porque ambos me apoyaron, por supuesto, pero también fueron como cada uno desde su propia visión. Por ejemplo, mi mamá muy preocupada de la parte emocional, de lo que significaría todo el sacrificio, la soledad, los viajes, qué sé yo, o sea, la carga emocional que significaba ya para un niño de 12 años asumir como un costo alto, porque dedicarse a la música es bastante sacrificio. Y mi padre, a lo mejor más por el lado práctico, me dijo algo que también para mí fue tremendamente útil y determinante, me dijo, tienes hasta los 20 años para demostrarnos que realmente sirves para esto, o sea, que sirves para la música. Okay. Si eso no ocurre, entonces tienes que estudiar una carrera convencional. O sea, ambos me aportaron algo que me hizo crecer desde el punto de vista de mi decisión. Ajá. Porque yo igual estaba muy seguro de lo que quería y por alguna razón también estaba muy seguro que lo iba a hacer. Como que nunca dudé, jamás. Genial. Que una de las cosas que me preguntan mucho, como cuando me preguntan así desde un punto de vista como vocacional, motivacional, que cómo se logran las metas y qué sé yo les digo, bueno, obviamente mucho trabajo y estas cosas que podemos hablar más en detalle, pero una de las cosas que yo también respondo es que, por lo menos en mi caso, hubo una visión y una determinación que hasta el día de hoy un poco me sorprende, porque de verdad yo era muy chico, o sea, 12 años, 13 años, pero yo estaba muy seguro, había una certeza muy grande, una certeza que no puedo explicar por qué, de que esto no era solamente una decisión, sino que era una proyección, como cuando tú decretas algo. Un sentido. Era como, esto va a ocurrir. Exactamente. Esto va a ocurrir, y va a ocurrir como sea, pero va a ocurrir. Exactamente. Y de alguna forma tracé como un plan, no en una carta, pero sí en mi mente, de cómo es que esto iba a ser. Como el recorrido. El recorrido, exactamente. Y yo miro para atrás y yo diría que cada una de las estaciones de ese camino las fui cumpliendo. El hecho de entrar al conservatorio lo antes posible, de estudiar piano, porque el piano era mi instrumento, pero yo siempre estudié piano pensando en la dirección de orquesta. Yo nunca quise ser pianista. Ya. Nunca se me pasó por la mente, pero estudié toda la carrera de piano. Después que tenía que estudiar dirección de orquesta también en Chile, que tenía que irme a estudiar a Estados Unidos, no sé, como que cada uno de los hitos, ya muy joven los tenía claro. Okay. Y así se fueron dando. Y yo creo que eso fue una cosa que agradezco, porque fue no sé, como te digo, un momento como de mucha claridad, y de ahí nunca más me moví, desde los 12 años. Genial. Y así, sí, como que así fue. Y en ese sentido, como ir en este tránsito, es como con la certeza del sentido súper clarito. ¿Cómo fue el recorrido en sí? Como en términos de lo que decía mamá, como el sacrificio. Sí, fue duro, obviamente, porque es mucho sacrificio. Es duro en el sentido de que estás como dando mucho, o sea, lo estás dando todo por esto. Sí. Pero por otra parte, es tanto lo que lo amas que se convierte como en un sacrificio que tiene como recompensa al final del día. Pero sacrificio en el sentido de, por ejemplo, yo obviamente tuve una no sé, adolescencia o preadolescencia menos normal, porque me la pasaba estudiando piano todo el día, todos los días de la semana, domingos incluidos, festivos,
me salté los 18 de muchos años, Sí, me no. salté los feriados de muchos años, yo no salía mucho a carretear, digamos. O sea, tuve igual, digamos que juventud normal, porque tenía buenos amigos cercanos y todo, pero siempre estaba el chip de la responsabilidad y de que yo tengo que estar estudiando por lo menos 8 horas de piano al día, todos los días. Perfecto. Era de los primeros que llegaban al conservatorio, que eso la otra vez nos juntamos con otros amigos del conservatorio de mi época. Sí. Y nos reíamos de esas anécdotas de esa cosa de llegar a las 8 de la mañana, sino antes, a veces a las 7:30. Ya. Y todos llegábamos como al mismo tiempo y como que corriendo a quien se agarraba a la mejor sala. Y era como una cosa que de todos los días. Y en invierno, muertos de frío, así con los dedos que ni siquiera se podían mover, pero era como, no, vamos corriendo para agarrarse el piano y no salir de ahí en horas. Y eso fue así por muchos años, muchos años. Además que yo... desde que lo he dicho en otras entrevistas, que yo siempre, para mí el piano era difícil, o sea, toqué muchas cosas, toqué un repertorio bastante grande, o sea, hice toda la carrera, fui a concursos, toqué como solista, toqué recitales, toqué música de cámara, pero no era algo de esta cosa que tú dices, pero es que este tipo tiene una facilidad, que hay mucha gente de esas también, o sea, como prodigios así natos físicos, digamos, de que la cosa mecánica no les cuesta nada. A mí me costaba mucho, entonces el esfuerzo era el doble. Yo sabía que lo que yo quería lograr iba a llevar aún más esfuerzo y tenía que pensarlo mucho, se tenía que como que cranearme el cómo resolver ciertos problemas técnicos, digamos, de cómo poner los dedajes, de cómo hacer las octavas, las terceras, qué sé yo. Y todo ese proceso arduo, o sea, yo me hacía planillas de ensayo y yo decía, este pasaje lo tengo que estudiar de esta forma, estos 20 compases los voy a repetir, no sé, 70 veces, de esas 70 veces 10 van a ir a esta velocidad de metrónomo, después voy a subir la velocidad, o sea, súper cerebral, sí. súper cerebral como para la planificación del estudio, para lograr las metas. Y así fue que fui logrando como distintos hitos. Una de las cosas que uno de mis compañeros se acordaba, que a mí se me había olvidado, me decía, yo en uno de los años había un concurso que se hacía acá en Chile hasta hace poco, que era bastante importante a nivel nacional, que era el concurso Claudio Arrau. Ya. Y era un concurso como donde iban de todos los conservatorios. Y en ese momento era como el concurso de piano que existía. Y yo me preparé para la primera vez que fui y me enfermé. Me enfermé que caí en cama como 3 meses. Ya. O sea, ¿en serio? ¿Te enfermaste de qué? De hepatitis. Hepatitis. Y fue dura porque me agarró súper fuerte y claro, y no me podía mover, no podía hacer nada. Y yo dije, pero yo tengo que ir al concurso. Y el concurso fue 2 semanas después, o 1 semana después de que a mí me dieron el alta. Ya. Y obviamente no podía hacer mucho esfuerzo porque te dicen no te puedes levantar, no puedes hacer nada. Exactamente. Y me acuerdo de que un mes antes del ensayo, o sea, del concurso, cuando yo se supone que debería haber dicho, bueno, ya no tengo nada que hacer, porque un concurso de piano uno está meses preparándose. Y yo había estado muchos meses preparándome hasta que caí en cama. Y por lo menos hubo 1 mes y medio que no pude tocar una sola nota. Porque estabas como horizontal, claro, en cama. no podía hacer nada. Pero cuando ya me empecé como a recuperar, empecé a mover, yo lo que hice fue que es algo absolutamente como que ningún pianista haría, pero era la situación de último recurso que tenía, último recurso, que era que ¿sí? pedí que me trajeran por favor un teclado a la cama. Ya. Te digo que es algo que un pianista jamás haría, porque uno de los teclados los odia, porque son no tienen el mismo peso, no tienen la misma octava. Pero yo me acuerdo que necesitaba todavía aprenderme de memoria una fuga de Bach. Ya. Entonces, desde el punto de vista de la memoria, no era tan terrible. Desde el punto de vista técnico, claro que sí, porque no era lo mismo. Claro. Pero de la memoria no. Y efectivamente me aprendí la fuga acostado en la cama con el teclado. Y como con la energía súper baja, pero no, vamos. Pobre. Y cuando se acercaba el concurso y yo me iba como recuperando, claro, volví a sentarme al piano por no sé, 20 minutos y me iba a acostar y después de nuevo. Y al final fui al concurso. Ya. Y salí segundo. Imagínate. Sí. Y la gente todavía se acuerda de eso porque fue como, pero Bravo. cualquiera habría dicho, pero si no vaya a ir al concurso, yo sí, voy a ir al concurso. Voy a ir. Bueno, esa fue como mi actitud de vida de estudiante por muchos años. Qué potente. Y yo creo que toda esa como entre la determinación, la porfía, porque yo era súper porfiado, o sea, eso es de hecho una porfía, no le hacía caso ni a los doctores ni a nada. O de repente los repertorios, que yo, bueno, a mi profe, la señora Frida Con, que yo la adoro y le agradezco de nuevo, tanto. señora Frida Con. Nosotros teníamos una relación muy curiosa porque yo era súper porfiado, porque ella me decía, ya Pablo, el repertorio para este año va a ser este.
Y yo decía, pero ¿y si tocamos esto? Y que generalmente ese esto era mucho más difícil. Ya. Y es gracioso porque cuando nos hemos juntado de repente y miramos para atrás, nos reímos de que muchas de esas porfías al final, no es que yo tuviera la razón, simplemente que como era muy porfiado, al final terminaba mostrándole que sí podía. Perfecto. Y eso me hizo crecer como más rápido también. Sí. Y esas cosas desde un punto de vista como retroactivo, digamos, creo que fueron fundamentales para lo que soy hoy en día haciendo lo que hago, que es ser director de orquesta, porque el director de orquesta, como no toca nada, no toca ni una sola nota, todo lo que él hace es comunicar y hacer que la orquesta saque lo mejor de sí y hacer que todas estas como energías musicales vayan en la misma dirección para lograr el mejor resultado estético. Y eso, al final, ese como liderazgo parte también mucho del entendimiento de una partitura, del análisis, del proceso musical. Okay. Y yo cuando veo para atrás, pienso, a lo mejor si yo hubiese sido un súper innato, talentoso pianista, no habría pasado por ese trabajo de pensar cómo descifro esto, cómo logro esto. Comprenderlo. Exactamente. ¿No? Y así también con las voluntades de ser porfiado, qué sé yo, y como todas estas cosas yo creo que al final sirvieron para que hoy en día esos recursos, que no son pianísticos, sino que son el destilado del proceso, sean tan aplicables a cómo yo me desenvuelvo al frente de una orquesta. Perfecto. Y eso me gusta porque es como que uno empieza a unir los puntos. Y uno dice, en realidad todo es por algo. O sea, todas las cosas se van dando de tal forma que en algún momento hacen sentido. Sin duda. Sí. Y a propósito de unir los puntos, me quedé como en la escena de tú de 7 añitos con el papá que te lleva a presentarte al director de orquesta. Sí. ¿Cómo? Descríbeme esa escena porque la encuentro tan importante. Es muy bonita esa escena porque después de ¿Esto era en el dónde? En el Teatro Municipal. En el Teatro Municipal. Bueno, cuando estábamos escuchando la música todavía no terminaba, y yo lloraba y le digo a mi papá esto de que realmente no sé por qué estoy llorando, si no estoy triste. Mi papá se emocionó mucho también. Y había una señora al lado también, que miró la escena y la señora también se emocionó. Y de hecho cuando terminó el concierto, le hizo así a mi papá en el hombro, como muy emocional, le dice, lo felicito por su hijo. Y todos llorábamos, así todos. Bueno, según yo, fue un concierto hermoso, igual, o sea, como que fue cargado. Pero bueno, también es un recuerdo subjetivo. Yo también lloro ahora. Sí, claro. Y cuando fuimos a ver al director, el director abrió la puerta y mi papá lo conocía. Entonces me acuerdo muy claramente que abrió la puerta y le dice, Rodolfo, ¿cómo estás? Y creo que es la primera vez que él me había visto, o sea, él no me conocía. Y yo lo veo y me puse a llorar de nuevo, me vino la emoción porque como que recordé todo. Y al verlo a él asocié un poco como que él había sido el responsable de que yo estuviera llorando. Entonces él como que se complicó y dijo, ¿pero qué pasó? Así como que se preocupó. Claro, te vio llorando. Así claro, como... exactamente, un niño de 7 años uno puede decir cualquier cosa. Sí. Y mi papá le explicó esto, como muy rápido, lo que había pasado. Y él también se emocionó. Y ahí fue que como que me abrazó así. Y me dice, así como tocándome la espalda, me dice, bueno, pero si es por esto, es que hacemos lo que hacemos. Genial. Y claro, pues ese momento fue como determinante. ¿Rodolfo es mi papá. Sí. Rodolfo Bortolamioli. Ok. Sí. ¿Y el director, te acuerdas? Sí, claro que me acuerdo. Michelangelo Beltri. Perfecto. Sí, que falleció lamentablemente, porque eso es lo otro que alguien me hizo pensar, que nunca lo había pensado en realidad, hace unos tiempos. Me dice, qué pena que murió, porque qué lindo habría sido que te hubiese visto, imagínate, o sea, el círculo completo. O sea, qué lindo podría ser decirle, mira, ese día hizo que yo esté acá. Claro. Y esta otra persona que te digo que hace poco me hizo reflexionar, me dijo, bueno, pero a lo mejor algún día podrías contactar a alguien de su familia y contarle eso. Así como para cerrar el círculo. Y no lo había pensado en realidad. Bueno, quizás alguien de su familia escuche este programa. Sí, exacto. Sí. Sí, no, pero fue un momento mágico. Que, honestamente, yo creo que para mí fue, como te decía, como una epifanía en el sentido de tomar la determinación de dedicarme a esto, pero también de tomarle el peso a lo que puede lograr el arte. O sea, de esta capacidad como transformadora que tiene, el que uno sea capaz de conectarse con un estímulo estético abstracto y que provoca emociones tremendamente profundas. Y yo creo que diría que desde ese día es que yo siento lo que muchas veces digo, que el arte para mí es lo más sublime que se ha logrado en la historia de la humanidad. O sea, si hay un gran logro, es el arte, para mí. Sí. Porque, por una parte,
es un lenguaje tremendamente universal, es muy transversal, no hay ninguna cultura que no esté asociada al arte. Ninguna. Ninguna. En el caso específico de la música tampoco. En cualquier latitud del mundo, todo el mundo tiene música, la música de sus propias raíces o lo que los hace reaccionar a la música. Entonces eso te habla de que la música es un componente intrínseco al ser humano, está ahí, es inherente, o sea, es una cosa que no lo puedes evitar, como nosotros reaccionamos al ritmo, cómo reaccionamos a la melodía, cómo todos las tribus en cualquier parte del mundo se ponen a tocar tambores y entran en una especie de trance, o cómo justamente las civilizaciones más ancestrales se comunicaban con los dioses a través del canto. Exactamente. O sea, la música es parte de nosotros, no podríamos vivir sin música, pero llevado a un nivel como más de evolución de la cultura, evidentemente es una necesidad también de expresión, y por eso se transforma siempre como en una radiografía bastante exacta de un momento histórico, pero al mismo tiempo, siendo muy temporal, pasa a ser atemporal, porque como es humano, nosotros nos identificamos, nos resuenan todas estas cosas. Y eso a mí me parece tan bonito, porque es como algo que nos une a todos los seres humanos. Exactamente. Y ese momento del concierto fue uno de esos momentos, como decir, estamos todos acá, en este lugar, estamos experimentando este momento como sublime de creación musical, porque sí, ok, es interpretación porque la obra existe, pero una de las cosas que yo creo profundamente es que el proceso creativo de las artes escénicas, o sea, de la música, el ballet y la danza, no termina hasta que esa obra sucede, hasta que ocurre en el instante, en el momento, ahí. Ajá. Entonces, cada vez que la Sinfonía número 5 de Beethoven se toca, existe ahí, no existe en la partitura. Ajá. Y por más veces que se haya tocado en millones de orquestas y en millones de ciudades del mundo desde que se escribió, no importa, es en ese momento que existe, y eso la hace ser tremendamente contemporánea, porque no importa cuándo se escribió, solamente importa en el presente en que suena. Exactamente. Y esa situación como así casi filosófica del ser y el estar en el aquí y en el ahora, creo que nos invita como espectadores a entender el fenómeno del concierto, en este caso, o de una obra de teatro, lo que sea, como algo tremendamente completo, donde el que recibe esta información es igual de importante o igual de activo que quien está arriba. Exactamente. Sí, yo pensaba, y Paolo, corrígeme si me equivoco, que es como, quizá ahí el director de orquesta es el encargado de que esta obra se recree y no necesariamente se repita. Nunca se repite. Nunca se repite. No, para nada, es imposible. De hecho, un mismo director de orquesta con una misma orquesta, con el mismo repertorio, jamás repite. Un día va a ser distinto a la otra. Exactamente. Porque es un fenómeno muy orgánico, respira, vive. Entonces, no es imposible que se replique, justamente porque es una interpretación, no es una reproducción. Exactamente. Buenísimo. ¿Y cómo diriges tú? ¿Cómo dirijo yo? Yo dirijo. Eso para nuestro radio escucha que nos están escuchando y no te están viendo. Claro, dirijo con... ¿Cómo diriges? Eso determina cómo uno dirige. ¿Cómo diriges? Mi manera de dirigir es como muy en el compromiso total de la música, en el sentido de que como lo que está ocurriendo en ese momento para mí es tan importante que de hecho me vado totalmente de las circunstancias. O sea, para mí no es un concierto, no hay gente, eso como que un poco da lo mismo en ese momento. Lo que importa es lo que, claro, es como lo que importa en ese momento es como la música y comunicarse directamente, personalmente con cada uno de los músicos de la orquesta, con la mirada, con los gestos, incluso de repente con bufar, cuando uno está haciendo esas cosas que te salen así como tratando de sacar desde las entrañas el sonido, porque siento que, insisto, como que mi rol es comunicar, es liderar, pero yo me siento absolutamente parte del grupo. Por cierto. Entonces, mi rol es como dar todo lo que yo pueda para como sacar esa energía. Entonces, son como experiencias así súper intensas, en el sentido desde que la primera hasta la última nota,
uno está, pero no sé, como una especie de transfigurado por la música para sacar los sonidos. Entonces, no sé, yo me muevo mucho, soy como súper, no sé, vehemente, podría decirlo. ¿Intenso? O sea, sí, de hecho, cuando terminan los conciertos yo estoy que no valgo nada. Ya, exhausto, totalmente. De hecho, me cuesta un rato recuperar como el centro, ¿sabes? Como que volver al cuerpo. Claro, como que no tanto por la cosa esa como o sea, sí, es una experiencia obviamente espiritual muy profunda, pero también como en el sentido de que te vacías, como que te quedas, lo diste todo en un momento, físicamente, emocionalmente, concentración, o sea, como que todo lo tuyo se va en esa hora o 2 horas, 3 horas, qué sé yo. Entonces, de verdad, después de un concierto que me cuesta un rato de volverme a recargar y sentirme como que ya estamos de nuevo en neutro, en cero. Perfecto. Pero es bonito eso. Es una transición. Sí, es muy bonito. A mí, yo creo que todos somos muy distintos para esas cosas, porque, por ejemplo, yo conozco otros músicos que al revés, quedan tremendamente con la adrenalina muy alta y como con mucha energía. Ya. Y supongo que también tiene mucho sentido, porque como que la experiencia también es tan intensa que te deja como así en éxtasis o exultante, como sea. Yo lo entiendo absolutamente, pero a mí me pasa lo contrario. Yo siento que como que como que literalmente estoy dejando una parte de mí ahí, en el escenario, y ahí se quedó, entonces necesito como volverla a cargar desde otra parte. Sí, claro. Perfecto, bien. Paolo, se nos fue la primera parte del tiempo. ¡Ay, qué rápido! Así que vamos a una pausa y volvemos. Bueno. Bueno, acá estamos de vuelta entrevistando a Paolo. Paolo, yo quisiera preguntarte sobre tu familia de origen. ¿Tienes hermanos? ¿Qué número de hijo eres? Fui hijo único de mis padres cuando estuvieron casados, y como hijo único también fui primer hijo. Entonces, ¿Primer hijo? Sí, y fui primer nieto, todo en ese momento. Ya. Después mis padres se separaron, ya. Mi madre se volvió a casar y ahí nació el Nico, que es mi hermano, tu hermano. Que tiene 11 años menos que yo. Ya. Nos llevamos súper bien, toda la vida nos llevamos muy bien. Desde chico yo jugaba con él como que era, bueno, mi hermano chico obviamente, pero yo también era chico todavía, tenía 11 años, entonces me entretenía mucho jugando con él. De hecho, de los recuerdos bonitos que tengo es que justamente en esa época, como te contaba al principio, que me gustaba mucho el cine, yo filmaba películas con él, entonces él era mi actor, era el protagonista de todas mis películas. Y ahora el Nico es abogado. Pero bueno, seguimos teniendo una relación súper cercana y él también es como de mis públicos fieles y de los que me gusta pensar como de este público como objetivo que yo ando buscando, que es como el público que no necesariamente tiene un vínculo con la música clásica. Bueno, el caso de él sí, claro, porque yo estaba tocando piano todo el día, pero no es la música que él escucha. Sin embargo, cuando va a los conciertos, porque yo estoy dirigiendo, es de los que me gusta escuchar su opinión, justamente porque se separa un poco de este fanatismo de los músicos, porque nosotros somos súper fanáticos los músicos. Ya. Sí, o sea, y súper monotemáticos, y como que lo único que hablamos de música. Entonces la opinión del Nico me importa también por eso, porque es como más neutra. Okay. Y una de las cosas bonitas que me dice es que a él le parece que un concierto de música clásica es como súper único, por esta cosa de la pasión que ocurre arriba del escenario, esa como entrega, eso como que es una cosa así muy magnética. Y me gusta saber que eso es lo que llega, porque como te digo, como los músicos somos muy fanáticos y muy monotemáticos, cuando nosotros estamos ahí, un poco que, claro, nosotros porque queremos ser músicos estamos ahí dándolo todo, pero a veces no tenemos la conciencia de que eso ocurra en todo el público, entonces es importante. Pero volviendo a la pregunta, eso, y mi papá también se casó de nuevo, pero no tuvo más hijos. Así que soy hasta el día de hoy hijo único de mi papá. Eres hijo único de tu papá. Y eso, bueno, el hecho de que se hayan separado fue algo de estas cosas de la vida, digamos, pero con muy buena relación hasta el día de hoy. Y yo, bueno, yo tengo mi señora española y tengo un hijo de 4 años. Ay. Sí, que es la chochera de mis papás, por supuesto. La chochera de tu papá, sí. El nieto. El nieto. Sí. ¿Cómo se llama? Se llama Andrea, le pusimos nombre italiano. Genial. Sí, Andrea Bortolamioli Rodríguez. Genial. Y bueno, a propósito de estos ciclos de vida, ¿verdad?, de desarrollo, quiero preguntarte básicamente por la vivencia del tiempo.
El tiempo en la música, el tiempo en tu cuerpo, el tiempo en la vida. Cuando lo hablo desde un punto de vista musical, es uno de los aspectos más fascinantes que yo creo que puede tener la música, desde esta cosa como abstracta, cuando estábamos hablando del fenómeno musical como del aquí y el ahora, porque lo es realmente. O sea, la música solo existe cuando suena, nunca más. O sea, el resto es como el recuerdo, la memoria. Exactamente, la memoria, la proyección de lo que va a ocurrir cuando tú conoces algo, que es como el reconocer algo, pero en realidad es en ese momento. Entonces, de alguna manera, estos sonidos, que Leonard Bernstein lo decía, creo, que la música son sonidos esculpidos en el tiempo, es realmente eso, porque es una manera de tener una manifestación física por estos sonidos, ¿cierto?, por la acústica, en un espacio temporal que nos permite vivir los tres momentos, vivir el pasado de los sonidos que acaban de ser, desde la resonancia, digamos, de lo que queda, el sonido que se está emitiendo y el que vendrá. Y eso ocurre en un marco temporal que nosotros los músicos le decimos tempo, que es el tiempo musical. Perfecto. Y una de las cosas fascinantes de pensar en eso es que nosotros, cuando escuchamos música, nosotros lo que hacemos es entender el tempo musical. O sea, si algo va a cierto tempo, nosotros, a través de las expectativas y las predicciones que todos hacemos, podemos de alguna forma relacionarnos a, ok, este es el tempo, a esta velocidad va. Y si cambia, tú lo percibes. Si se acelera o se desacelera, también lo percibes. Pero al entrar en esa relación directa de la percepción del tempo musical, tú en ese instante pierdes la percepción del tiempo cronológico. Ya no eres capaz de saber a qué velocidad va el segundo. Genial. Porque lo que manda es la velocidad que va la negra en ese momento, o la blanca, o la corchea. Porque estás escuchando eso. Entonces te metes en una como dimensión paralela de tiempo, que es el tempo musical. Y a mí esa cosa me parece, pero es fascinante, porque puedes incluso jugar con el tiempo, si es que el tempo pasa a ser tu tiempo. Perfecto. Porque si lo aceleras, si lo retardas, si haces pausas y todo eso, de alguna forma estás manipulando el tiempo. Sí. ¿Y cómo va el cuerpo en eso? Eso es muy bonito también, porque como hablábamos en la primera parte de esto de que la música es algo que es innato, es inherente al ser humano, el cuerpo lo que hace es justamente sincronizarse con esto. Entonces, el cuerpo, por ejemplo, el bailar, uno baila porque es capaz de justamente de sincronizarse con el ritmo y de que tus pies de alguna forma tengan esa como consistencia que tiene que ver también como con predecir lo que va a seguir. O sea, bailar es una cosa muy innata, tan innata como seguir un pulso regular, digamos, sin perderte. Entonces, el cuerpo con la música es algo que está como ligado de manera directa. Cuando tú vas a ver una orquesta, una de las cosas bonitas que tiene es esa coreografía que tiene una orquesta, que es muy natural, nadie la está ensayando. Exactamente. Donde todos los violines se mueven para el mismo lado, no solamente porque el arco se mueve para el mismo lado, porque obviamente esas son decisiones. O sea, uno decide el arco va para arriba, el arco va para abajo, pero la respiración colectiva hace que el cuerpo desde el tronco para arriba se mueva, y cómo ponen sus piernas y los vientos, obviamente para respirar, también se mueven al mismo tiempo. Entonces es como una danza muy grande de muchos músicos que tú la puedes ver y es muy evidente. Y esa danza, lo bonito que tiene es que te demuestra de una manera muy, muy, muy clara y directa que sin ningún tipo de ensayo, cualquier tipo de música determina un cierto tipo de movimiento. Perfecto. Porque el fraseo, la respiración, la musicalidad es una especie como de sentido común musical dentro de los músicos. O sea, nosotros como que de alguna forma entendemos para dónde va la música. Independiente de una interpretación o de distintas versiones, sí existe esta especie como de sentido común musical. Sería muy extraño que un músico piense totalmente distinto algo, así como digo, diametralmente distinto. Pueden haber matices de eso, y eso es lo lindo, que cada uno tiene su punto de vista. Pero este sentido como común hace que, claro, una coreografía, como te decía, de movimiento, sea una respuesta muy natural a los sonidos, al fraseo, a la dirección de la música. Genial. Y el cuerpo va con ella. Sí, totalmente. Permanentemente. Absolutamente. Bueno, los directores de orquesta también son parte de esa danza también. Sin duda. Con sus gestos, con la batuta, con las manos derecha, con la izquierda, con el torso, qué sé yo, con todo lo que se mueven. Algunos se mueven más, algunos se mueven menos, pero evidentemente el cuerpo está en sintonía
como con este movimiento musical. Sí. Si no fuese así, sería muy, muy difícil seguir un director de orquesta. Porque eso es lo otro. Ya. El director de orquesta es como que es un intermediario y es un canalizador de muchas cosas, pero al mismo tiempo, es lo que yo creo por lo menos, no es alguien que dicta, no es alguien que manda, no es alguien que está como en un control vertical de la situación. No solamente desde un punto de vista del trato, como por decirte la diferencia que existe entre un líder y un jefe, pero también no tampoco desde el punto de vista de la organicidad que tiene su cuerpo, su cara, su gestualidad con la música que está sonando en ese momento. Ajá. Sería muy extraño que un director de orquesta estuviese dirigiendo un pasaje lírico de una forma donde su cuerpo está reaccionando en forma tremendamente angulosa y agresiva. Perfecto. O sea, sería como una contradicción. Ajá. Entonces, por eso te digo que el director de orquesta también es este ejemplo como de danza natural que existe entre tu manifestación corpórea y la manifestación sonora que está ocurriendo en ese momento. Genial. O sea, es como si de pronto fuera posible escuchar la música aunque no esté sonando, solo con la coreografía que se está viendo. Yo creo que se puede adivinar mucho, sí, efectivamente. Cuando uno pone en... Bueno, de hecho, se dice que habían directores de orquesta, bueno, también está un poco mezclado con el mito, qué sé yo, pero siempre se lee, por ejemplo, que había un director de orquesta Nikisch, pero estamos hablando de principios del siglo XX, finales del siglo XIX, o sea, no habían filmaciones. Hay algunas grabaciones, pero creo que son mudas, donde, de lo que creo recordar, donde se decía que, claro, que solamente de verlo a él con la gestualidad tú podías saber qué es lo que estaba dirigiendo. ¡Qué lindo! ¿Qué obra estaba dirigiendo? Ajá. Pero ciertamente si tú ves a una orquesta y pones el video en silencio, puedes hacerte una idea desde lo físico. Ajá. De qué tipo de música está sonando. Si es un pasaje rítmico, si es un pasaje lírico, si es un pianísimo, si es un fortísimo, si es intenso, si es tierno. Y eso es muy bello, porque te habla de una experiencia total. O sea, no es solamente el sonido, sino que es como el ser que está emitiendo esos sonidos se manifiesta de forma orgánica. Uh-huh. A causa de esos sonidos. Sin duda, sí. Y en ese sentido estaba pensando a propósito de las distintas melodías. Quiero preguntarte, Paolo, ¿qué significan los duelos y las pérdidas para ti? Es una pregunta complicada. Cierto. O sea, no sé si complicada, pero como... Es que es dura, sí. ¿No? Sí, yo creo que... Bueno, los duelos son procesos tremendamente personales, se viven como en periodos y etapas distintas. Es complicado eso de como asignarle un periodo de tiempo a un duelo. Podríamos colocarle música. Claro, sí, pero en el sentido de que... Porque se dice que, bueno, todo esto de los pasos, ¿no? De la aceptación, la negación y todas estas cosas, y después como que es como un proceso muy complejo, que yo creo que es bastante certero. O sea, yo creo que todos pasamos por eso, de aceptar la idea y de empezar realmente a asumirla y asimilarla y después vivir con ello. Y no estoy hablando solamente de la muerte, estoy hablando de los duelos en general. Puede ser la pérdida de una persona que era importante para ti y que ya no es parte de tu vida. Uh-huh. También es un duelo. Sin duda. Yo creo que esos son procesos que son necesarios de enfrentar desde la más honestidad posible con uno mismo. Creo que el peor error es negarse mucho tiempo, o tratar de pensar que porque uno puede poner las cosas debajo de la alfombra, eso no va a estar ahí. O sea, la mugre debajo de la alfombra. Porque yo creo que a uno lo alcanza. Ajá. Siento que la complejidad de nuestro ser es mucho mayor que la que nosotros a veces creemos entender. Y siento que es muy difícil que algo se solucione por sí solo y sin enfrentarlo. Yo creo que uno tiene que hacerse cargo de las cosas. Lo digo un poco también por experiencias personales. Yo creo que es parte del crecimiento del ser humano el como tomar el atajo o creer que el atajo sirve. O hacer como ciertas acciones que se parecen más a un analgésico que a un remedio. Genial. Y después te das cuenta que no sirve mucho, porque a la hora la herida ahí está. Está y el amordazado se suelta. El amordazado se suelta. Entonces creo que es importante
eso, asumirlo y asumirse, como con honestidad y un poco como respirando profundo y dice, bueno, esto va a doler un rato. Esto va a doler un rato. Pero es parte de. Así es como yo entiendo el concepto del duelo. Ajá. Pero insisto, yo creo que todos, y me incluyo, la reacción más instintiva es no querer pasar por ahí. Es como el repliegue, ¿no? El repliegue, el negarse, ¿cómo se dice? El abstraerse. El abstraerse. El como, ok, de alguna forma no voy a... No, esto no. Esto no me duele. Y no me hago cargo y no lo pienso y por eso es que a veces uno se ve metido en situaciones como episodios donde claramente cuando lo ves retroactivamente o lo ves desde afuera, si es que eres capaz de verte, se ve como evasión. Pura evasión. Y ahí es cuando uno toma como actitudes, ponerte trabajólico, por ejemplo. Esa es una manera de evasión, como estar quiero llenar mi cerebro de todo lo que sea que no me haga pensar. Para que cuando yo llegue a dormir esté tan cansado que lo único que hago es dormir y nada más. Y al otro día vamos a trabajar. Y así podría ser en otro caso la gente que se pone súper mega carretera, por ejemplo. Claro. Que no es mi caso, porque yo honestamente no soy muy del carrete duro, nunca fui. Qué suerte, porque si hubiese sido así, yo creo que habría jugado en contra con mis pretensiones. Sí, exactamente. Eran 8 horas diarias de práctica. Sí, pero así pasa. Yo creo que la gente hace esas cosas por eso. Como que la evasión más rápida. Ajá. Pero eso, yo creo que es una cosa también natural. Y yo creo que es necesario también haber vivido eso para darte cuenta que no sirve. Exactamente. O sea, no es la solución, nunca lo es. Me gusta esto de no se soluciona solo. No, pues si nada se soluciona solo. Nada se soluciona solo. De hecho, hablando del tiempo, que estamos hablando del tiempo, pero por esa frase de que el tiempo cura todo, yo creo que sí, siempre y cuando se le dé tiempo al tiempo. Es muy distinto esperar que el tiempo cronológico lo haga solito, funcione solo. Ajá. O sea, el concepto de que el tiempo cura las heridas o todas esas cosas es real siempre y cuando se le deje respirar al tiempo. Sí. Que no se le asfixie, porque si no el tiempo no está corriendo. Exactamente. Ahí hazme como en esto del duelo, hazme la sobreposición del tiempo y del tempo, por favor. Uy. Porque es como cuando tú dices darle tiempo al tiempo, a mí se me cruza el tempo y el tiempo. Claro, porque el tempo musical lo que es como el recipiente donde el lenguaje avanza, ¿cierto? Está trabajando ahí. Exactamente, o sea, ese tempo tiene una dirección hacia adelante. O sea, hay un algo, hay una búsqueda de resoluciones. Porque de hecho la música occidental, por lo menos, está basado en eso, en como la búsqueda de clímax, como el proceso del escalar, donde la cima obviamente es un momento, es un hito, pero el proceso de escalar es lo que realmente le da sentido. Que todo esto me estoy desviando, pero esto es un tema como existencial que a mí también me fascina bastante, porque una de las cosas que yo entiendo que como que define mucho la diferencia entre la percepción del mundo occidental con respecto al oriental es básicamente eso, que siento que el oriental tiene una conciencia mucho más pura de lo que significa estar en la cima y de contemplación y de disfrutar eso. Perfecto. Mientras que el occidente no sabemos de eso nos angustia. Para nosotros tiene mucho más sentido en la escalada. Escalar. Y cada vez que llegamos arriba es como, llegué. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Exactamente. Y así vamos. Y si bien es una manifestación de la sociedad en todos los aspectos cotidianos, porque lo vemos, por algo estamos como estamos también, la velocidad de información, de consumo, de mucho egoísmo, mucha frustración, mucha sensación de vacío. También es algo que se ve en el arte, siendo que el arte, partimos diciendo que yo honestamente creo que es lo más sublime que hemos logrado como especie. Lo sigo creyendo, pero aún así el arte también nos muestra eso. El arte también es una especie de manifestación de ese sentir de la búsqueda casi angustiosa por un algo. Por un algo. Y en la música se ve clarísimo eso. La música occidental, la música, qué sé yo, un Beethoven, un Tchaikovsky, un Mahler, un Shostakovich, qué sé yo, todos estos grandes compositores que los amo. Pero la música en sí misma es un devenir de un transcurrir de búsqueda de clímax y de búsqueda de, ¿cuál es el punto de llegada? Y todo lo que nos significa, el placer que nos produce, el proceso
porque no es solo el clímax, no tendría ningún sentido escuchar un acorde gigante solo. Claro. No, es lo que costó para llegar para allá. Todo el proceso. Y eso es diametralmente opuesto a lo que podría ser, por ejemplo, la música minimalista, que es una música que de alguna manera, por definición, no va a ninguna parte, sino que repite y repite y repite incesantemente patrones que te cambian el switch, te hacen estar como solamente en el aquí y en el ahora. Perfecto. Y nada más. Y esa música puede durar horas, puede durar minutos y de repente termina. Y listo. Y o sea, no hay un discurso desde un punto de vista de acumulación de energías que va a ser liberado en algún momento y que ese clímax va a significar el punto de llegada. No, el punto de llegada o no existe o es todo. Y eso es como bien filosófico. Es como el vacío lleno. Sí, claro, es como, ok, ¿con cuál me identifico yo como persona? Entonces, volviendo al cuento del duelo y lo del tempo y el tiempo, yo creo que también es un poco el reflejo de lo que nosotros seamos como seres, y cómo nosotros percibimos el mundo que nos rodea y cuánto aportamos de nuestra propia visión a ese mundo como para hacernos cargo de los problemas y cómo encontrar las soluciones a esos problemas. Entonces, el caso del particular, de lo que hablábamos de los duelos, yo creo que el duelo también tiene una dualidad. El duelo. Claro, de cómo abrazar el concepto final del duelo, que es como hacerse cargo del dolor como algo que es parte de. Es parte de. Y que sobre todo es parte de un proceso de sanación que seguramente te va a dejar en una mejor posición para lo que viene. Exacto. Porque si hay algo que es cierto, yo creo que todos lo saben, pero uno se va acostumbrando a eso a medida que va teniendo más experiencia, es que el dolor es lo que te hace crecer. Aunque sea triste asumirlo, pero es verdad, es como que esos son los procesos que efectivamente nos proveen de nuevos recursos, de nuevas herramientas para seguir en ese proceso como de crecimiento eterno, que es como continuo de ser mejores y de ser mejores personas, pero mejores personas hacia el mundo, hacia nosotros mismos, de encontrar más paz en cada decisión que uno toma, tomar mejores decisiones, exactamente, no herirse. Es así, es un proceso. Por eso es que creo que lo peor que uno puede hacer es hacerse el loco. Hacerse el loco. Sí. Paolo, y en ese sentido, a propósito de esto el abrirse hacia afuera, hacia el mundo, en términos de la solidaridad y el deseo que otros disfruten, querría preguntarte por esto que tú haces como tan precioso de tratar de acercar la música clásica a las personas. Sí, eso nace, bueno, yo te diría que nace como de dos veredas. Por una parte hay una vereda como muy real, muy concreta, que tiene que ver con que efectivamente hoy en día el arte en general está viviendo como un poco de crisis de audiencias. O sea, eso es un hecho concreto, que se ven números en cierre de orquestas, en menos gente asistiendo a conciertos, qué sé yo, o crisis presupuestarias donde los presupuestos en general se van para otros fines, que es también es una cosa normal porque el público está mutando, está cambiando su manera de relacionarse con el consumo de arte en general. No estoy hablando de mi generación, estoy hablando de la generación de mi hijo, por ejemplo. Ajá. O sea, es totalmente distinta la forma en que ellos se están relacionando con el mundo a través del consumo de información que tienen en el teléfono, sí, o qué sé yo, a lo que éramos nosotros. Entonces, en sus cabecitas pequeñas hay que tratar de hacerles entender que el arte en general obviamente no es gratuito, no es fácil, no te va a llegar así como tú te sientas a ver una serie de Netflix, que pones play y la terminas una... Imagínate, o sea, eso es un concepto como bien claro. Imagínate lo que para nosotros representaba ver una serie, el esperar cada semana, el esperar 6 meses para la nueva temporada. Ahora en Netflix tú ves una serie en una noche. En una noche. Eso te cambia todo el paradigma porque realmente tienes acceso a lo que quieras de una manera demasiado inmediata. Sí. Evidentemente eso con el arte nunca va a ser así porque el arte no está pensado para que sea así. El arte necesita de ti por lo menos que le des el tiempo para que se deje contemplar. Perfecto. Por lo tanto no es inmediato. Espérame. El arte necesita de ti para que le des el tiempo, claro, para que se deje contemplar. Sí, exacto. Quería levantarlo. Bueno, esa es la primera vereda, la cosa como más concreta, más práctica. Y la otra, honestamente, tiene que ver con un rasgo de mi personalidad, que yo
siento como una necesidad interna de tratar de como compartir lo que a mí me gusta. Cualquier cosa, desde un plato de comida hasta una película, hasta un lugar, anda a ver eso, lo que sea, simplemente porque cuando a mí algo me produce felicidad o me llena, siento que es como necesidad compartirlo, que esa gente ojalá lo haga también. Como la gente, cuando la gente es mañosa y no quiere comer algo y al final uno termina convenciéndole ya, pero tú me entiendes que lo tuyo es pura maña. Porque si tú pruebas esto, yo te aseguro que te va a gustar, porque es muy rico. Y al final es como, al final terminas convenciéndolo, por lo menos de la primera cucharada. Y el 90% de los casos que me ha pasado, al final efectivamente les gusta. Entonces era como un prejuicio o algo así. Prejuicio ante lo desconocido, ¿no? Claro. En el caso de la música a veces pasa, y yo lo entiendo, pero por eso es que es mi rol también como derribar ese mito, de que la gente a veces se siente un poco como sobrecogida, como sobrepasada, como con el mito de que ir a una orquesta, ir a ver un concierto es como un fenómeno súper alejado y que hay que saber mucho, y incluso a veces la gente se complica, no, pero un teatro hay que ir tan vestido. Puras cosas que no son así. O sea, de hecho, todos los teatros del mundo ahora te están diciendo vaya como quiera. O sea, disfruta de la música. Exacto. Y el punto está en que, claro, la gente a veces, por ese tipo de cosas que son pequeñas, que son absolutamente comprensibles, porque también hay como una gran responsabilidad o una culpa desde los artistas que como que por muchos años de alguna forma han tratado de como de cercar al arte, como si fuese necesario protegerlo, lo cual es lo más absurdo del mundo, porque el arte no va a dejar de ser sublime porque sea más accesible. Todo lo contrario. Al revés, exactamente. Entonces, por esos motivos a veces la gente no va. Entonces, yo siento que uno de mis roles es comunicarme con ellos y hacerlos ver que la invitación es absoluta, porque el arte es nuestro, como es lo primero que hablábamos hoy día. Sí. El arte es un lenguaje absolutamente transversal que resuena a todas las culturas, en todas las latitudes. Por lo tanto, entender o dejarse emocionar desde una pintura hasta una obra de teatro, una novela o una sinfonía es mucho más accesible e inmediato de lo que uno cree. Perfecto. Entonces, de ahí nace esta como necesidad de multiplicar, compartir y acercar. Exacto, y de ahí nació el Ponle Pausa, que de hecho soy co-creador, porque mi gran amigo Gonzalo Saavedra, con él hacíamos los guiones, justamente por esto de que nosotros teníamos esta como relación muy parecida de que la música nos gusta porque la música simplemente para nosotros es muy rica. Es como entonces cuando nos hicimos amigos nos juntábamos a hablar de música y he escuchado esto y esto, no, y si empezábamos a poner un disco del otro y aquí, oye, pero es que esta parte, y de repente fue como que de ahí salió esta idea de cómo esto sería un buen programa como para filmar, como nosotros hablamos, y esto se unió un poco como mis propias inquietudes que yo tenía hace muchos años de hacer como algo audiovisual como muy actual, como muy dinámico y eso, y de ahí salió esta idea como de hagamos un programa. Genial. Y el programa terminó siendo eso, o sea, un tremendo espacio como de acercamiento, invitación desde el entusiasmo por entusiasmar. Perfecto. Bueno, Paolo, nos queda poquito tiempo lineal, cronológico, y yo quiero preguntarte en esta hora de conversación, ¿qué obra has dirigido? Uy, pero... en este rato. Sí, en este rato. Bueno, mi cabeza está bien mahleriana en este momento porque he estado estudiando sinfonías de Mahler, ahora con la Orquesta Nacional Juvenil dirigiendo una sinfonía de Mahler, y creo que Mahler en este caso específico viene muy, muy bien, porque Mahler como que representa mucho eso, entre la búsqueda de una espiritualidad profunda, pero no en cosas como metafísicas o conceptos religiosos, sino que, por ejemplo, él tiene un concepto de la naturaleza tremendamente profundo, de como que ahí está la espiritualidad más profunda, pero al mismo tiempo es un personaje que representa demasiados conflictos simultáneos del típico hombre como occidental, entre lo urbano, entre el trabajo, su temor por la muerte, su obsesión por la muerte, la cotidianidad, pero el contraste, lo exacerbado de sus emociones, pero también lo íntimo. O sea, Mahler justamente al ser, digamos que el último exponente ya, pero casi como en el paroxismo así de la tragedia y de todo lo que puede ser intenso y excesivo en el romanticismo, también se transforma en un vínculo muy directo a todo lo que va a ocurrir en el siglo XX. Entonces, ese paso de cambio de folio
pero más encima metiéndonos en un siglo que por lo menos la primera mitad es tremendamente destructivo, autodestructivo, sanguinario, que hace que esta gente, esta civilización que existía hasta ese entonces, en un momento creyó que estábamos llegando a un punto peak de evolución y de repente todo se derrumba. Ajá. Eso en la música de Mahler se ve claramente. Todo eso, todo este conflicto como de transición. Entonces puedes encontrar en su música, yo creo que todo lo que hemos hablado, como todos los contrastes, los conceptos, lo interno, las dudas, las preguntas, las respuestas, el tiempo, el no tiempo, todo. Entonces, sí, yo creo que ha sido mahleriana la conversación. Sí. Entonces yo quiero decirles que escucharon al maestro dirigir las sinfonías, ¿no? Sinfonía de Mahler, algunas sinfonías de Mahler en esta entrevista. Muchas gracias, maestro, gracias por estar acá. Gracias. Radio Universidad de Chile presentó Herencia y Coherencia, historias que cambian vidas. Un programa del Centro Desarrollos Sistémicos Cerval.